Estamos con Freddy Antonio Rodríguez Corrales, un dirigente de los campesinos que están asentados en los predios de la Hacienda Bellacruz, terrenos que fueron usurpados por el exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda. Igualmente nos acompaña el abogado David Uribe Laverde, quien hace parte de la Coordinadora Nacional Campesina y representa desde el punto de vista jurídico a los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz. De gira por Europa, les hemos hecho esta entrevista en su paso por Bruselas, Bélgica. Compañero Freddy, ¿qué lo trae por estos países de Europa? Bueno, muchas gracias. La visita a los países de Europa corresponde al proceso que yo estoy llevando de restitución y la recuperación de baldíos dentro de la Hacienda Bellacruz, dentro de los municipios de Pelaya, La Gloria, Tamalameque, en el departamento del Cesar. Hago parte de la organización Azocol. Es una organización el cual se agrupó la población desplazada, víctimas del desplazamiento dentro del desalojo que se dio dentro de la finca Bellacruz desde 1996. Estamos organizados de una forma de hacerle frente al Estado colombiano para que se nos dé el cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ordenó que se nos diera la restitución de los predios del cual nosotros habíamos sido desplazados. ¿Tú recuerdas el dato del fallo de la Corte Constitucional que ordenaba que les fueran entregados los predios? La sentencia es la 008 del 2009, por el cual la Corte Constitucional ordena al Estado colombiano formular o dar unas normas para que la población víctima del desplazamiento pueda retornar a sus predios que abandonaron por el desplazamiento forzado. ¿Cuántas familias se encuentran asentadas en el predio? Bueno, dentro del proceso que nosotros llevamos hablamos de 96 familias, pero dentro de ese predio se desplazaron 600 familias, del cual hay un grupo que fue ubicado en el predio La Miel, un predio Cámbulo, eso fue en el Tolima, y otro predio La Cochinilla en Norte de Santander. Y el resto de familias se encuentran dispersas a nivel nacional, solamente conocemos del grupo que nosotros estábamos trabajando, nada más. ¿Ese proceso comenzó en qué año, la recuperación como tal? Nosotros llevamos 3 años de estar peleando. Nosotros iniciamos en el 2010, a principio del mes de enero, hasta la fecha vamos a completar 3 años de llevar esta lucha con el Estado colombiano, teniendo en cuenta que nosotros nos interesaba la restitución y a la vez se recuperaran 1.500 hectáreas baldías que tenía la familia Marulanda Ramírez dentro de la Hacienda Bellacruz, conformada por 12.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de los predios del exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda. Sí, señor, estamos hablando de esos predios. Ese predio era de 12.000 hectáreas, del cual en estos momentos le vendió a la firma Dolce Vista, que el mayor accionista es Germán Efromovich, dueño de Avianca. Le vendió 5.700 hectáreas, dentro de la cual están las 1.500 hectáreas baldías que nosotros estamos solicitando que el Estado la recupere, porque nosotros solicitamos al INCODER que la restitución no se nos diera en el predio donde salimos desplazados, porque no podemos sacar a aquellos campesinos que tienen unos documentos que el Estado le dio, que tienen todo el derecho de estar allí, porque el Estado fue el responsable, fue el que las fuerzas militares compartieron de que los paramilitares hicieran todas esas acciones dentro de la Hacienda Bellacruz. Entonces nosotros, como las 1.500 hectáreas baldías queda al lado del predio donde fuimos desplazados, entonces queremos que se nos dé la compensación, porque eso está dentro de la ley 1448. Entonces la restitución la cambiamos por compensación. Como estamos hablando de los predios en los cuales está involucrado el embajador Carlos Arturo Marulanda, allí se dieron desde un comienzo de esta recuperación en esa época
varias masacres en las cuales varios dirigentes agrarios y afiliados de esta organización de recuperadores fueron asesinados, otros fueron desaparecidos y otros fueron desplazados. ¿Por qué no nos cuenta un poco de este proceso, cómo se dio y nos amplía un poco esta historia de esta organización de recuperadores asentados en estas tierras de Veracruz? Bueno, dentro de ese proceso, desde 1991, para iniciar cómo se dio, los campesinos se tomaron las 12.000 hectáreas, teniendo en cuenta que el señor Francisco y la familia Marulanda Ramírez habían abandonado la hacienda. Se conformaron 13 veredas, de las cuales nosotros hacíamos parte de una de esas veredas. Nosotros en esa fecha del 91 hasta el 95 se trabajó muy bien en la parte agropecuaria. A partir del 96, el 14 de febrero del 96, apareció el grupo paramilitar. Ese grupo paramilitar fue contratado por la familia Marulanda Ramírez, como lo dejaron muy claro el señor alias Juancho Prada, que el nombre es Juan Francisco Prada, era un jefe paramilitar quien se encuentra hoy en Justicia y Paz, quien declaró que los hechos de Bella Cruz fueron contratados por la familia Marulanda y que ellos participaron en el desplazamiento de toda esa familia. Tenemos todos los documentos, la declaración de Justicia y Paz, donde que eso son versiones libres que el Estado confirma reales, a los cuales donde ellos plantearon toda esa acción que realizaron dentro de la hacienda Bella Cruz, y que en esa declaración el señor Juan Francisco Prada se hace responsable del desplazamiento, pide perdón a la víctima. Eso se dio el 31 de mayo del 2012. Nosotros perdonamos, porque hay que perdonar en esta tierra, pero a la vez nosotros lo que queremos es que la familia Marulanda pague por todos esos daños que ocasionaron, con respecto a los muertos, a los desaparecidos. Eso lo hizo un señor que dejó Francisco Alberto Marulanda, encargado de la hacienda, que quedó como jefe de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. En estos momentos ese señor está detenido, tiene 4 meses que lo detuvieron. Entregó ya las coordenadas de la fosa. Él manifestó a la fiscalía que tiene 200 muertos enterrados dentro de la hacienda Bella Cruz. Entonces nosotros estamos esperando que la fiscalía llegue a hacer ese trabajo allí, a sacar toda esa cantidad. Dentro del proceso que nosotros tenemos, desaparecieron un compañero, Elger Castilla, hasta la fecha no ha aparecido. Hay otro compañero de Pelaya que es de apellido Cagua, también fue desaparecido. Tenemos la muerte de otros miembros del predio donde nosotros estábamos, que es el Aldemar Trujillo, el asesinato de la señora de él, porque al año asesinaron a la señora Fanny Guerrero, por parte de este señor Manaure. Entonces ahí encontramos que la familia Marulanda está comprometida con el desplazamiento, la desaparición y la muerte de todos los líderes dentro de los 3 municipios. No solamente la gente, los líderes que estaban dentro de la tierra de él, los líderes que se encontraban, porque primero asesinó lo que fue a Gabriel López, asesinó al señor Vicente Muñoz y otras personas que eran unos líderes representativos que hacían parte de la NUD en ese tiempo, que venían haciendo un trabajo en recuperación de tierra para los campesinos. Esos fueron los primeros que asesinaron. Otro compañero, David Chogó Gutiérrez, que fueron asesinados, que hacían parte del proceso allí en Bella Cruz. Usted hablaba de 3 municipios. ¿Cuáles son los 3 municipios? Los 3 municipios es el municipio de Pelaya, el municipio de La Gloria y el municipio de Tamalameque. Quiere decir que la hacienda Bella Cruz tiene terreno dentro de esos 3 municipios. Usted hablaba de que la Corte Constitucional había ordenado en una sentencia la restitución de los terrenos.
¿Qué ha pasado después de ese fallo de la Corte Constitucional? Ese fallo lo saca la Corte en el 2008, ¿ya? Donde le autoriza al Estado sacar las normas para dar la restitución. De allí es donde se da la pelea hasta que llega en el 2010 que se inicia el proceso donde presentan la ley que nace la ley 1448 para dar esa restitución. Quiere decir que en el mandato Uribe no tuvo esa voluntad política de solucionar la problemática que había dado la Corte Constitucional. En el momento que el presidente Santos pone de bandera la ley 1448 por el cual se dan todas las normas para que se dé una restitución, pero teniendo en cuenta esas normas quedaron muy vacías, una norma que para dar una restitución están como muy larga, teniendo en cuenta que pasa por un proceso administrativo y después termina en un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Que el campesino se le va a hacer difícil que se dé la restitución. Por eso es que el Estado colombiano lleva año y medio con la ley y no ha restituido ni un solo metro de tierra. ¿Ustedes qué producen en esas tierras? ¿Cómo están organizados en la producción? Bueno, nosotros allá hay una familia que están dentro de una parte del predio, son 13. Las demás familias nos encontramos por fuera del territorio. Póngale, tenemos gente en Cúcuta, gente en Cali, tenemos gente en Barranquilla y otros dentro de los municipios del Cesar. Dentro de esa tierra se produce el maíz, el sorgo, la yuca, el plátano, el ñame y otra cantidad de productos. Entonces nosotros dentro, los que estamos por fuera, que seguimos siendo campesinos, pero en la ciudad tenemos que cambiar ese trabajo que nosotros realizábamos. Nosotros queremos llegar a esa tierra que hoy ya la tenemos ganada, que el Estado ya la recuperó, solamente falta es el desalojo al señor agroindustrial de Germán Efromovil para que nos entregue esa tierra y nosotros, ¿qué queremos? Seguir trabajando lo que el campesino trabaja, sembrar la yuca, sembrar todo, el plátano, el ñame, sembrar el maíz, el sorgo, y nosotros vamos a arrancar esa palma, porque es que la palma nosotros los campesinos no nos da como que nos cambia, nos quita el nombre de campesino a ser ya una persona de la pobreza de la ciudad. ¿Por qué? Porque el agroindustrial nunca va a querer participar o compartir su ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado le está dando al agroindustrial que nos dé un arriendo. Un arriendo quiere decir que nos va a dar una limosna y nosotros tengamos que seguir en la ciudad limoneando. Nosotros lo que hemos solicitado al INCODER es nos entregue la tierra, solicitarle a la Unión Europea cómo nos ayudan a arrancar esa palma, ¿sí? Y seguir nosotros trabajando, porque no podemos nosotros campesinos estar como revueltos con esos agroindustriales que han sido los enemigos, que ellos son los que han mandado a matar los líderes. Nosotros no podemos trabajar con el enemigo, y si ahí se lo hicimos saber nosotros de hace mucho rato al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior, diciéndole cuáles son las decisiones que tomamos nosotros los campesinos. ¿Ustedes saben cuántas hectáreas de palma hay allí? ¿Quién las sembró? Bueno, allí el señor Efromovil, dueño de Avianca, sembró 5.700 hectáreas en palma, más 1.600 hectáreas que tiene en unión temporal con los señores de la familia Marulanda Ramírez, más otros predios que tienen del otro lado del río que dicen que tienen más de 10.000 hectáreas. Entonces, esa es la cantidad de tierra que yo creo que pasan más de 20.000 hectáreas que ellos tienen sembrado en palma en ese sector. ¿Cómo es la relación de ustedes con las otras organizaciones agrarias y campesinas y el movimiento popular en general? Bueno, nosotros dentro del trabajo que venimos realizando lo hacemos con la Coordinadora Nacional Campesina, a cargo de la compañera Gilma. Es la única organización que nosotros hemos estado de la mano y que hacemos parte de ella. No tenemos más contacto con más organizaciones, no hemos participado y ni tampoco hemos tenido apoyo, solamente el proceso lo hemos hecho nosotros como Asocol,
más el apoyo de la Coordinación Nacional Campesina. Esa es la tarea y el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. ¿Qué esperan de ese posible y futuro acuerdo de paz? Bueno, con respecto a la organización Asocol, nosotros vemos con buenos ojos todo ese proceso que se está llevando a cabo. Pero por otro lado también vemos algo que vemos que las víctimas no las tienen como en cuenta en ese proceso que está llevando a cabo. Nosotros sabemos que por parte del grupo armado también hubo desplazamiento, ¿sí? Hay una cantidad de situaciones de campesinos que tuvieron que abandonar la tierra, que se está hablando, el Estado habla, el grupo armado habla, pero las víctimas no los han dejado hablar. Entonces, nosotros nos parecía bueno que allí participaran las víctimas, los que sufrieron ese desplazamiento por ese grupo armado, el cual para nosotros parecía bien porque es una forma de que el pueblo pueda hablar, porque en estos momentos nosotros los campesinos no somos los más afectados. ¿Por qué? Por el hecho de trabajar y nosotros pelearle al Estado colombiano nos tildan de guerrilleros. Nada más eso es un punto. Así sea en cualquier sitio del país que se esté trabajando, el liderazgo ahí lo identifica. Si el territorio sea de paramilitar, se identifica de guerrillero. Si el territorio es de guerrillero, se identifica de guerrillero y se pone a merced del otro grupo armado. Entonces, nosotros los campesinos somos los que hemos llevado todo ese peso de encima de esta guerra, y el cual nosotros esperamos que si eso se da, a nosotros nos queda como la puerta más abierta para uno participar de verdad de una política agraria, participar como de una pelea al Estado, donde no haya discriminación ni haya señalamiento. Entonces nos parece importante, y si eso se da, quiere decir que ahí el proceso de masa va a tener una fuerza total para nosotros poder pelear y reclamar nuestros derechos. Bueno, nosotros como Coordinadora Nacional Campesina, que es un proceso que agrupa diversas organizaciones de base campesinas en varias regiones del país, abogamos precisamente por el reconocimiento del campesino y de la campesina como sujetos y sujetas políticas, es decir, como partícipes de la construcción de la sociedad. En ese sentido, yo creo que en el tema de las negociaciones de paz es muy importante, es crucial que el campesinado, que las organizaciones campesinas estén allí en esa discusión. El gobierno ha dicho que el tema, digamos, de la estructura económica o del orden económico no va a ser abordado en las negociaciones. Pero si nosotros partimos de la base de que el conflicto por la tierra y los territorios es una causa fundamental del conflicto armado, es ilógico que el gobierno se siente en una mesa para hablar supuestamente de unas negociaciones de paz diciendo que el orden económico y social no puede estar en esas negociaciones. Es decir, si le entiendo bien, lo que usted está diciendo es que no tiene sentido que el gobierno se siente a dialogar con el movimiento armado en sus distintas expresiones, en este caso con las FARC y el ELN, si no está dispuesto a discutir las causas que originaron el conflicto. Sí, exactamente. Básicamente, pues bueno, nosotros sabemos que tanto el gobierno como las organizaciones insurgentes pues tienen sus propios, digamos, programas políticos y tienen unos asuntos que conciernen a las organizaciones insurgentes. Pero si el gobierno está hablando por los diversos medios de comunicación de un proceso de negociación de la paz, ¿sí? Si hablamos de la paz, si hablamos de la solución de esos conflictos estructurales, ¿sí? Las cosas se tienen que hablar entonces por su nombre. Y en el caso de la Hacienda Bellacruz es particularmente diciente porque lo que se pelea ahí es precisamente cómo ese proceso de restitución que se difunde con bombos y platillos a nivel nacional e internacional por parte del gobierno se conecta con los proyectos económicos que tiene ese mismo gobierno. Es decir, esas tierras que van a ser restituidas, ¿en qué o para qué proyecto productivo, para qué proyecto de nación se están pensando?
Y eso es lo que nos preguntamos nosotros como organización. Y nosotros creemos que los grandes locomotoras de desarrollo del gobierno, la locomotora de desarrollo minero y la locomotora de desarrollo rural, sustentada particularmente en proyectos agrícolas de agrocombustibles o biocombustibles, no puede ser una solución para ese conflicto por la tierra de los territorios en Colombia. Más allá, es precisamente ese la causa de conflicto. Nosotros creemos que la solución tanto al problema alimenticio como al problema de la tierra en Colombia pasa por la devolución de las tierras a los campesinos y por la implementación de proyectos productivos de economía campesina, ¿sí? De proyectos productivos pensados para la alimentación de la gente y no pensados para el lucro de los grandes grupos económicos y de las transnacionales, que son las que vienen a llevarse, digamos, la ganancia de estos proyectos agroindustriales. Le hago otra pregunta relacionada con lo que usted viene planteando. ¿No es contradictorio de que el gobierno esté ahora en una situación en la que la ley de restitución de tierras y de reparación de víctimas esté en un completo atolladero y no avanza? Bueno, yo creo que en parte hay un elemento que el gobierno generalmente tiende a esquivar, y es las causas del desplazamiento forzado en Colombia. El discurso del gobierno es que el desplazamiento se produjo porque en diversas zonas existió, digamos, un conflicto y las comunidades, para no estar en ese cruce de fuego, decidieron desplazarse, ¿sí? Pero lo que nosotros conocemos es que el desplazamiento no se produjo solamente por eso, es decir, solamente por los casos de abandono forzado, sino se produjo por el despojo, es decir, por los intereses que tenían diversos grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, por las tierras y por los territorios. Partiendo de esa base, sabemos que la violencia tiene un objetivo y tiene también, en ese sentido, digamos, unas personas que agenciaron la violencia. En tanto el gobierno no se comprometa a desmantelar esos grupos que agenciaron la violencia, no va a haber paz en Colombia, ¿sí? Se puede firmar un acuerdo de desmovilización con los grupos insurgentes, pero si no hay un compromiso serio en desmantelar, por ejemplo, las estructuras políticas y las estructuras económicas de los grupos paramilitares que siguen operando en regiones como el sur del Cesar, nunca vamos a poder hablar de paz y nunca vamos a poder hablar de un proceso real de restitución, ¿sí? Porque es que el gobierno en este momento ni siquiera reconoce la existencia de grupos paramilitares, sino que está hablando de bandas criminales o de bandas organizadas, de bandas de delincuencia organizada, y no llamándolas por su nombre como grupos paramilitares que operan, que aterrorizan y que impiden que este tipo de procesos que está implementando el gobierno puedan tener alguna efectividad real. Y bueno, eso es casi que una característica de la historia colombiana, la inaplicabilidad de las leyes que se producen en Colombia, precisamente por la existencia de grupos de poder regionales que son los que, digamos, determinan las dinámicas en las mismas regiones y que impiden que este tipo de leyes puedan ser eficaces. Uno podría entonces decir que detrás del paramilitarismo está esos aproximadamente 5 millones, un poco más, de desplazados, vienen del campo. Uno podría decir que esos 5 millones más o menos de desplazados son los propietarios de esas aproximadamente 6 millones de hectáreas de tierra que los paramilitares le quitaron al campesino a sangre y digamos, una de las cifras más preocupantes en términos, digamos, de desplazamiento es que la gran mayoría de los campesinos y campesinas que fueron desplazadas por la violencia no quieren retornar a sus tierras, ¿sí? Porque ya después de un ciclo de violencia, ya después de que se integran a las dinámicas urbanas, sí tienen cierta reticencia a volver a sus territorios, ¿sí? Y la ley 1448, la ley de víctimas y de restitución de tierras,
complementada con las leyes que se esperan a futuros, tanto lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, como la próxima Ley Integral de Tierras y Desarrollo Rural, que quedó precisamente en stand-by por el tema de las negociaciones, plantean, digamos, tienen ciertos micos, por decirle así, en donde básicamente que uno puede identificar claramente que la línea del gobierno es precisamente que esas tierras no se las queden los campesinos, ¿sí? Sino que se queden las empresas que supuestamente, entre comillas, de buena fe, están implementando proyectos productivos que, como bien lo puede, digamos, testificar Freddy, esos proyectos productivos están soportados militarmente por grupos paramilitares que están haciendo presencia en la zona, que no quieren devolver esas tierras a través de lo que ellos llaman los contratos de uso, los contratos, supuestamente hacer un tipo de alianza productiva entre el campesinado y los empresarios, cuando nosotros sabemos que ese tipo de alianza solo podría darse en una situación de desigualdad absoluta, ¿no? Porque ¿cómo se puede comparar un empresario con grandes sumas de capitales a un campesino individualizado sin ningún tipo de bien? Luego es una situación totalmente desigual, y luego uno puede identificar que ese modelo está totalmente pensado para que sean los empresarios, soportados militarmente por esos grupos paramilitares, quienes se queden en la posesión de esas tierras. Iba a decir, bueno, con respecto a esa parte también quiero manifestar que lo que se da ahora en el sur del Cesar, que los industriales, esos grandes industriales que están solicitando por allá a que Estados Unidos les dé la certificación de que colaboran con los derechos humanos y todo eso, encontramos que en la tierra son los que están patrocinando las bacrines, las tales bacrines. ¿Qué quiere decir? Que las bacrines van desalojando y ellos van comprando la tierra a un precio irrisorio. Quiere decir que si aquí, como resulta que como las bacrines el Estado no la está dando como un grupo político, quiere decir que lo está dando como un grupo delincuente. Quiere decir que esas familias que desplazan no pueden hacer la declaración de desplazamiento. ¿Por qué? Porque no son declarados. Entonces quiere decir que esas familias quedan en el limbo de que el gobierno no la reconozca y le da la legitimidad a los inversionistas para que lleguen y le compren. Entonces las bacrines van desplazando y un abogado atrás va comprando. Entonces aquella persona que sale le toca vender a esos señores el predio a unos precios irrisorios. Entonces así es que ellos en el Cesar y sur de Bolívar se están agarrando todas las tierras, como lo está haciendo el señor Germán Efromovil, que nosotros somos testigos de que tiene los grupos paramilitares dentro de la tierra, le cuidan la finca. La hacienda Bellacruz en estos momentos está siendo cuidado por grupos paramilitares, como se lo hicimos saber a una página que es Verdad Abierta. Le mandamos fotografías de cómo la gente armada con la cara tapada se ponen cascos, se ponen todo eso. Entonces nosotros, póngale, el 21 de agosto fuimos amenazados allá en una actuación del Estado, porque era el INCODER que estaba haciendo el desenglobe, y no nos dejaron entrar, y tampoco dejaron entrar una parte de la comisión del INCODER. Quiere decir que este señor extranjero, con su grupo armado ilegal, le prohíbe a los señores funcionarios que entren a realizar acciones que al Estado le corresponden. Entonces, si ellos lo hacen contra el Estado, quiere decir que se están tomando todo su poder para ellos apoderarse de toda la tierra y que nadie les diga nada. Entonces, en esa parte ve uno que hay agroindustria con bacrines, van trabajando de la misma mano. Y ellos le cuidan la tierra, le ayudan a que compre tierra y a la vez le cuidan la tierra. Eso es lo que, si eso se está dando en el sur de Cesar y sur de Bolívar, se está dando a nivel nacional con todo. Entonces vemos que en estos momentos esos agroindustriales están pasando de 10.000, 20.000, 50.000 hectáreas para sembrar palma. Entonces, pero no lo hacen de la manera legal, la están haciendo de una forma ilegal, pero resulta que no hay la oportunidad
y no hay en Colombia, como que no cuenta uno con esa parte política de uno expresar, de uno identificar o de uno denunciar, porque ahí el que denuncia inmediatamente se muere. Usted sabe muy bien que el Estado colombiano, cuando usted denuncia, le entrega un chaleco y un avantel. Si al avantel le defendiera la vida y al chaleco le... Esa es la única solución que el Estado le da a un líder campesino. Entonces vemos que por eso han asesinado muchos líderes, y hay una cantidad de líderes que ni siquiera la reportan. El Estado, en esto yo creo que este año van más de 100 líderes muertos, y el Estado solamente lo que ha hablado solamente parece que son de 25 líderes nada más. Pero en lo que nosotros conocemos de organización van más de 100 líderes asesinados. Todo aquel o aquella persona que entra a denunciar a un agroindustrial se muere. Entonces quiere decir que hay una política del Estado con el agroindustrial y los grupos armados ilegales o delincuentes, como le llama el Estado. Nosotros le llamamos paramilitares porque son los mismos grupos paramilitares. Lo único es que el Estado no los quiere reconocer. ¿Para qué no los reconoce? Para que nosotros no podamos decirle al Estado que ese grupo está identificado y que el Estado no tiene que responder por los daños que hace ese grupo. Entonces, por eso el Estado que la llamó BACRIM, para el Estado no responder. Es que esa es una de las grandes paradojas precisamente de la ley de víctimas, y es que se produce en un contexto de guerra, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de un proyecto de restitución si, por ejemplo, en el caso de Bella Cruz, en donde puede ocurrirse una resolución ya del Estado que declare la restitución y el retorno de las familias campesinas? La paradoja es que ahí siguen estando los mismos actores armados que provocaron el despojo, ¿sí? Entonces es totalmente irracional, ¿no? Es una vaina ilógica. Luego, y para la muestra también un botón de las otras intencionalidades que tiene el Estado con la ley de víctimas. Si no estoy mal, la ley de reforma agraria, la última que se sacó, que es la ley 160 del 94, sí, establecía que una vez adjudicada la tierra a una familia campesina, una unidad agrícola familiar, esta no la podía vender sino hasta dentro de 15 años. En la ley de víctimas se establece que la puede vender solo 2 años después, una vez se le restituye la tierra, ¿sí? Es un término muy corto precisamente para impulsar ese mercado de tierras que busca el gobierno con la ley de víctimas, para que se abra toda una especulación financiera aquí con la tierra en Colombia. Frente al tema, otra vez volviendo al tema de la paz, yo creo que es necesario que si se va a hablar de paz, el gobierno se siente a discutir precisamente con el movimiento popular, no solo con el ELN, no solo con las FARC, sino con todo el movimiento popular, pero también con el gremio de los industriales, pero también con los grupos paramilitares, porque para solucionar estos escenarios que se plantean aquí es necesario ese proceso de reconciliación. Pero lo que sí debe ser, como lo dijo el compañero Freddy, la prioridad se le debe otorgar es a las víctimas del conflicto, ¿sí? Porque es que nosotros aquí tuvimos una ley que fue la ley 975, la ley de desmovilización de los grupos paramilitares, en donde la prioridad no se le daba a las víctimas, sino que se le daba precisamente a los grupos paramilitares. Entonces aquí estamos jugando, ¿sí? Eso no puede ser así. A ellos también se les debe invitar, a una mesa de diálogo, porque son ellos, el diálogo con ellos quienes pueden dar realmente una solución a este tipo de panoramas. Pero la prioridad debe estar en cabeza de los grupos, de las comunidades que fueron violentadas por estos ciclos de violencia. ¿Usted cree que en este caso de Bella Cruz y de los otros casos en los que están los campesinos que ustedes representan se puedan desarrollar acciones jurídicas internacionales? Una instancia donde ustedes desde el punto de vista jurídico y del derecho puedan pedir, exigir, demandar que estas instancias presionen al Estado colombiano para que se respeten los derechos de estas comunidades campesinas. Se ha hecho un proceso de recuperación de baldíos ilegalmente adquiridos por la familia Marulanda,
en el predio Bella Cruz, y las diligencias que se han hecho por parte del ICODER con funcionarios del IGAC, con funcionarios de la Procuraduría, no se han podido adelantar porque había una presencia de las agencias de seguridad de la Hacienda que han impedido la entrada de estos funcionarios. Es decir, que el Estado ni siquiera es capaz de entrar, digamos, de desarrollar sus actividades como Estado dentro del territorio nacional, ¿sí? Hay una responsabilidad porque si el Estado es consciente de eso, pues debería actuar, ¿no? El Estado sabe dónde están ellos, sabe quiénes son los que están impidiendo este tipo de diligencias y no actúa. Luego eso implica una responsabilidad estatal que podría ser en su debido momento exigida ante instancias internacionales. Iba a decir algo ahí. Con respecto a algo que nos inquieta a nosotros es que, bueno, existe la ley 975 del 2005, el cual le dio, bueno, la facultad para que el Estado le diera a los victimarios todo el derecho. Mientras los victimarios gozaron más de 100 millones de pesos, las víctimas todavía no nos han entregado ni un solo peso. Pero nosotros encontramos allí que hicimos el proceso y el señor Juancho Prada, el paramilitar, jefe paramilitar, dice que Francisco Alberto Marulanda es el responsable y el cual los paramilitares eran empleados de la Hacienda. Y Francisco Alberto conformó el grupo se llamó Grupo Los Motilones porque Juancho Prada era del grupo Héctor Julio Peinado. Él nos hizo el desplazamiento a nosotros, pero él solamente estuvo en el desplazamiento, fue la participación de él. De ahí para adelante quedó alias Manaure, que es el señor que agarraron preso hace 4 meses, que es el que dio las coordenadas de la fosa. Él tuvo hasta el 2001 de comandante de la Hacienda Bella Cruz. Allí Juancho Prada dice que el proceso después de él quedó en manos de Manaure. Hay otro comandante que es alias Rancho. Alias Rancho dice que ellos eran empleados de la Hacienda Bella Cruz. Se abre el proceso penal contra Francisco Alberto Marulanda y hemos encontrado ese vacío tan grande que hicimos esa tarea nosotros con un abogado que se diera todo ese proceso y no lo han capturado. Nosotros sabemos que el señor Francisco Marulanda tiene una iglesia evangélica en Barranquilla, hace milagros, porque allá yo vi un video donde el hombre hace milagros, ¿sí? Y no han ido a capturarlo a esa iglesia. Entonces encontramos que el poder político y el poder económico no podemos nosotros como traspasar esa frontera sabiendo que el hombre tiene una orden de captura por desplazamiento forzado, por desaparición, por asesinato, y hasta la fecha no lo hayan capturado. Entonces nos preocupa a nosotros y por eso es que nosotros solicitamos el acompañamiento de la Unión Europea para que el Estado cumpla con capturarlo. Por eso, en lo que corresponde a mi parte de la familia Corrales, ¿qué queremos? Queremos que la familia Marulanda vaya a la cárcel, pague por todos los muertos, pague por los primos que mató, por Eder, Eliseo, porque el señor alias Rancho, que venía de allí, de Bella Cruz, fue el que hizo ese trabajo de asesinarlo. Entonces, ¿qué encontramos? Que nosotros queremos llevar a esa familia hasta que la justicia colombiana la sentencia. Que no estamos hablando de 2 ni 3 muertos, estamos hablando, como dijo el tipo, 200 muertos. Quiere decir que ese es un tipo, es un psicópata que mató tanta gente y todavía sigue en la calle libre, todavía sigue viviendo de un programa de los industriales. Hace parte, porque la familia Marulanda Ramírez hace parte del consorcio Dolce Vista. Dolce Vista es una unión de empresarios, ¿sí? Que se unieron varios empresarios para sembrar la palma. Y Hacienda La Gloria, ya eso sí es de Germán Efromovide, el dueño de Avianca. O sea que él le compró 5.700 hectáreas a Marulanda y después que la compró conformó la Dolce Vista, que la Dolce Vista es donde él llamó a los amigos a montar la sociedad para sembrar la palma. Y Marulanda Ramírez Inversiones, MR Inversiones, que es como la figura jurídica de la familia Marulanda en la zona, hace parte también, es accionaria de la Dolce Vista. Tengo una pregunta, ¿qué relación hay entre Francisco Marulanda y Carlos Arturo Marulanda? Porque entiendo que estamos hablando de 2 personas distintas, diferentes.
Ellos son hermanos, y la otra hermana es María Cecilia Marulanda, que se encuentra en España, que vive con uno de la alta sociedad, que de apellido Sarasola. Sí. Al respecto hay que decir que tanto Carlos Arturo como Francisco Marulanda habían sido, ya se les había ordenado se les había emitido orden de captura con anterioridad y tenían un proceso penal por el delito de concierto para delinquir, pero con la designación de Luis Camilo Osorio como fiscal general de la Nación por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estas dos personajes fueron dejados en libertad y fueron absueltos. Pues uno de los procesos fue declarado absuelto y otro de los procesos fue precluido, quedando en absoluta impunidad este proceso. Ahora el proceso se reabre, pero por el delito de desplazamiento forzado, porque ese delito de concierto para delinquir, por la relación que tenían estos dos personajes con grupos, con la formación de grupos paramilitares, ya quedó prácticamente en la impunidad en la justicia colombiana. Yo quería que el señor, Francisco Alberto Marulanda, fue preso cuando la Unión Europea presionó en 1996, 97, lo ponen preso en el 98 por esa presión. Allí el delito es de conformación de grupos paramilitares, lo condenan a 18 años. Resulta que en el 2010 el señor Francisco es absuelto por el Tribunal Administrativo de Magdalena, ¿sabe? Y lo que nos preocupante es que en el 2009 hay una declaración de un jefe paramilitar, alias Ballena, donde dice que el máximo comandante del grupo paramilitar era Francisco Alberto, y no entendemos por qué en el 2009, habiendo una declaración que él era el jefe y que había desplazado a la gente en junio del 2009, entonces en el 2010 ese tribunal lo absuelve de que él es una persona que no había cometido ningún delito, ya lo absuelve de que es inocente. A partir cuando nosotros iniciamos el proceso, en el 2011, el hombre se muere. Aparece en la fiscalía, nos dice la fiscalía que Francisco Alberto está muerto, hay un dictamen de medicina legal, hay una carta de función. Nosotros empezamos la pelea diciéndole a la fiscalía, al gobierno, que el hombre está vivo, porque el hombre va a Pelaya a dar culto. Entonces al hombre a dar culto en Pelaya, que nosotros lo creíamos muerto, pero cuando lo vimos en Pelaya dando culto, empezamos a hacer la pelea, y a los 3 meses de hacer la pelea, la fiscalía nos declara que el hombre sí está vivo. Entonces vemos cómo juegan con la justicia colombiana. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, en ese desplazamiento, en ese robo de tierras a los campesinos, en ese exterminio de los campesinos? ¿Qué papel juegan las grandes multinacionales? Yo creo que más que la violencia política en Colombia, el principal agente de ese gran cambio que hubo en la segunda mitad del siglo XX, del traslado de la población rural, de una sociedad mayoritariamente rural a una sociedad mayoritariamente urbana, y del desplazamiento masivo de personas del campo a la ciudad, no fue tan, bueno, fue en gran parte la violencia política, pero también lo fue la violencia de tipo económico. Los proyectos nacionales de tipo económico del gobierno no tienen cabida para el sujeto campesino, ni para sujetos campesinos y campesinas. Y esa es gran parte, digamos, de la lucha y de la especificidad del proceso de Bella Cruz, ¿no? Familias que no quieren ser parte, digamos, de ese negocio agroindustrial, de ese negocio de producción de biocombustibles para exportar, ¿sí? Sino que son familias campesinas que están convencidas y comprometidas con la lucha campesina y con la lucha por la reivindicación de la producción y de las economías campesinas y de las economías familiares, ¿sí? Si usted quiere en Colombia producir y solicitar un crédito ante el Estado, eso tiene ciertas especificaciones. El crédito no se lo dan a cualquier persona ni a cualquier proyecto, ¿sí? Si tú quieres cultivar
sí, ya sea ñame, ya sea yuca, para eso no hay plata, ¿sí? Aquí para lo que hay plata es para caña de azúcar, para maíz, para la producción también de biocombustibles, para palma africana o palma de aceite. Luego también es evidenciar esa situación de que los campesinos están asfixiados económicamente, ¿sí? No tienen ni las rutas de comercialización a los centros urbanos, ni las formas de acceder a créditos que puedan soportar ese tipo de economías. Luego nos vemos en la obligación de tener que solicitar ayuda en redes internacionales de apoyo, redes internacionales de solidaridad, para llevar a cabo este tipo de productos. Pero nuestra exigencia es, claro, que desde el Estado se apoyen, porque si desde el Estado se apoya, si el Estado no se apoya, pues nunca vamos a salir de este atolladero. Yo quería también plantear ahí, con base en la política del Estado, que en lo de nosotros que encontramos. Nosotros no podemos coger la tierra donde no podemos cultivar ni una mata de yuca ni nada, porque el agroindustrial es que usted me arrienda por un precio que el agroindustrial pone, no es el precio que pone el campesino, es el precio que pone el agroindustrial. Entonces nosotros estamos mirando, y siempre que la Corte saca una sentencia, estamos pendientes, porque siempre el único que tenemos de defensor en estos momentos es la Corte Constitucional. El Estado colombiano nos tira al abismo para que las agroindustrias hagan con nosotros lo que quieran, mientras la Corte tiene unos fundamentos que nos benefician a nosotros. Entonces nosotros partimos de eso, de que la tierra es el compromiso del INCODER. El proceso de nosotros era para que la tierra nos la entregaban el 1 de diciembre, pero como lo saben, ellos tienen un full de abogado, el señor Germán Efromovit, que es el que está haciendo todo, porque él es el que siempre ha hablado por la prensa, él es el que siempre nos ha amenazado, él es el que nos ha ¿cómo será que nos ha tratado por la prensa de que nosotros somos unos extorsionistas? O sea, utiliza una cantidad de expresiones para que todo el mundo se aleje de nosotros. ¿Y lo hace quién? Él. Quiere decir que el enemigo que nosotros tenemos es el señor Efromóvil, porque los demás accionistas no hemos escuchado en ninguna parte que hayan hablado de nosotros, solamente al señor, porque el 21 de agosto él fue el que le dijo a los jefes o brigados del grupo armado: si tienen que darle candela, denle candela delante de un compañero de nosotros. Eso fue la orden que él dio, que si nosotros pisábamos la tierra, que nos dieran candela. De ahí es donde nace que en estos momentos hay un proceso penal para el señor Germán Efromovit en la Fiscalía de Valledupar. Hay un proceso penal abierto. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Ese grupo de abogados para que nos ayude a desenmascarar a ese delincuente, que no es colombiano, es brasilero. Entonces nosotros lo que necesitamos es esa parte para decirle a Europa que tiene un tipo que está violando los derechos humanos, pero se está beneficiando de Europa con sus aviones y otras empresas. Entonces, si ellos nos están colaborando a nosotros para defender unos derechos humanos, entonces, ¿cómo van a colaborarle a un señor de esos que entre a Europa violando los derechos humanos? Entonces, eso es lo que nosotros queremos exponer, y lo tenemos. Está la investigación de la Fiscalía. Si la Fiscalía le abrió proceso, ¿qué quiere decir? Que le encontró que hay unos argumentos y unas acciones que son reales con la situación que nosotros, porque nosotros no la pusimos. Ese proceso penal se abrió por la Defensoría del Pueblo. Entonces, si hay unos argumentos, quiere decir que la Fiscalía sabe que el señor está actuando por fuera de la Constitución Nacional y que está violando unos derechos contra nosotros. Nosotros no somos responsables de que el señor o la familia Marulanda le haya vendido una tierra que sea del Estado, porque a él, el enemigo de él tiene que ser la familia Marulanda y el Estado, más no los campesinos. Nosotros lo que estamos diciéndole al Estado es: cumpla con una resolución que hay y que se nos entregue a nosotros. Ese es todo el problema que hay dentro de la Hacienda Bellacruz. Sí, otra además de las grandes preocupaciones para nosotros es precisamente la seguridad y la garantía para la vida y la integridad de las personas que, como Freddy, están liderando este proceso. En el caso de Freddy, que desde que empezó, digamos, este último año, en el que ha recibido constantes amenazas, que empezó un proceso de lucha en el Ministerio del Interior para que se le asignara un esquema de protección, y que ha estado acompañado por parte del representante de la Cámara, Iván Cepeda,
por parte de nosotros como organización de la Coordinadora Nacional Campesina, y que escasamente, pues con muchos problemas, se le ha asignado primero una camioneta que no servía, primero una escolta, después finalmente se le asignó un conductor. Ha sido, digamos, un camino lleno de obstáculos para una persona que como Freddy, pues ha tenido, digamos, los recursos, ha tenido el apoyo de un senador de la República, de un congresista de la República, ¿sí? ¿Cuál es la situación de todos aquellos y aquellas que no tienen ese tipo de, digamos, de, entre comillas, facilidades, ¿sí? Que están totalmente desamparados y desprotegidos, y que ha sido lo que ha provocado pues esa otra masacre de líderes y lideresas que están solicitando la restitución de sus predios? Todo parece indicar que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, para no hablar del Perú, que lo han negociado prácticamente casi que en conjunto, el de Colombia y la Unión Europea, todo parece indicar que va a ser aprobado en este final del mes de noviembre por el Parlamento Europeo. ¿Cómo repercute eso en la situación de los pequeños y medianos productores y de los campesinos sin tierra, de los que ustedes tanto han hablado en esta entrevista? Yo creo que hay una clara situación de desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de economías como las europeas, son economías bastante fuertes, en donde hay grandes subsidios agrícolas para los pequeños y medianos productores. Evidentemente hay una gran desventaja frente a las pequeñas economías campesinas en Colombia, las que, como se hablaba anteriormente, no hay ningún tipo de auxilio, no hay ningún tipo de ayuda, y pues lo que va a suceder es una invasión de productos agrícolas por parte de estas economías del primer mundo, y se le asigna a Colombia un papel específico en la División Internacional del Trabajo para la producción de de agrocombustibles, para especialmente la locomotora minera, que es particularmente preocupante. ¿Qué esperan ustedes de esta gira en la solidaridad internacional? ¿Hay proyectos económicos de apoyo a ustedes, proyectos productivos, aparte del apoyo y de la solidaridad moral que les puedan dar a nivel internacional? Pues bueno, sí, en un primer momento yo creo que es esa posibilidad que tenemos de estrechar lazos, ¿no? De siempre encontrar manos y de apoyo a esta causa que llevamos y por la que luchamos. Y nosotros tenemos, digamos, varios objetivos dentro de esta gira, de los cuales ya he mencionado varios anteriormente, y entre los cuales se encuentra, pues bueno, uno, garantías para la vida y la integridad de las personas, de los líderes y lideresas que están luchando por la restitución de las tierras en el predio de Veracruz. Las garantías para que se le dé, digamos, celeridad a los procesos administrativos y judiciales que se están adelantando por parte del Estado colombiano, para que de una vez por todas, después de una lucha que lleva más de 80 años, se le otorgue la propiedad a los campesinos legítimos propietarios de esas tierras, y además para que se den garantías para que estas familias campesinas puedan volver a su territorio, ¿no? Bueno, yo opino me parece muy bien a nivel alrededor de Colombia todo el proceso que se está desarrollando a nivel de las luchas populares, que nosotros acá en Colombia no tenemos como esa posibilidad de realizarla como lo realizan todos los países que hacen parte casi de América del Sur. Lo más importante de nosotros es que, bueno, habemos muchos líderes, así estemos por fuera de Colombia, pero trabajamos para Colombia, así como están ustedes aquí.
trabajando para nosotros, así no estén en Colombia, pero nosotros nos sentimos satisfechos al ver que ustedes trabajan para esa Colombia, con toda esa dificultad que tiene y con todo ese negativismo que tiene el Estado colombiano para que un líder exponga, un líder se exprese, como lo hacen los demás países. Yo veo muchos países alrededor que los líderes tienen una expresión de libertad, una expresión hacia el pueblo, una expresión que el Estado apoya. Acá en Colombia no lo tenemos, acá en Colombia nos reprimen, acá en Colombia la televisión le sirve, es a la oligarquía, aquí la televisión no le sirve ni al pueblo, no le sirve ni a la parte social, no le sirve a ninguno. Entonces nosotros con esto nos sentimos satisfechos al ver que hay colombianos como ustedes acá en Bruselas que están pendientes de toda esa problemática que tiene en Colombia y que a veces por la voz de ustedes se expresa en muchos países y que esos países escuchan esa voz de esos líderes que les ha tocado estar por fuera y que no pueden estar junto con nosotros porque el Estado colombiano no da esa protección que necesita. Que si nosotros lo hacemos en Colombia, lo hacemos con un riesgo del 90% que podemos ser asesinados de un momento a otro. ¿Tú has venido siendo amenazado, hostigado, perseguido recientemente? Sí, desde enero fue la primera, desde el 22 de enero me llegó la primera amenaza por el grupo antirrestitución. Me mandaron un sufragio donde decía que éramos objetivo militar, mi nombre, mi familia y los líderes del proceso. A partir del mes de marzo me llegó a la casa un tipo armado, a los cuales reaccionaron los escoltas y ellos no pudieron actuar contra mí. El tipo con el arma en la mano pasó de largo. En el mes de junio amenazaron a una tía. Ese día fuimos a la casa de la tía, se llama Chela, pues estaba Manuel allá, pero pasamos porque Manuel quería saludarlo, pasamos allá. A la semana siguiente la amenazaron, le llegaron los tipos armados, la encañonaron, le pusieron el revólver en la cabeza, diciendo que ella era familia de nosotros, que así anduviéramos nosotros con la policía, que nos iban a pelar. Entonces, a partir de ahí también el grupo armado me ha enviado notificaciones diciendo que me van a asesinar. Y nosotros hemos denunciado más. El ejército ya una vez capturó, en finales de marzo capturó a 30 paramilitares. Hace 8 días capturó al jefe que estaba amenazándonos ahí, Ali Antonio, el cual ya lo pasaron a mano de la fiscalía. Y en estos momentos tenemos el otro comandante paramilitar que nos está amenazando. Se llama Alia Panelo. Él tuvo de jefe paramilitar en Pelaya durante los años 2000 y 2005. Está al lado de la Hacienda Bella Cruz. Él dice que está por cuenta de La Palma, no sabemos. Lo único que nosotros tenemos información es que los señores, dentro de los dueños de La Palma hay un señor que es de político El Cesar, ha participado de todos los grupos paramilitares. Entonces tenemos todo ese cuidado. Entonces hemos tenido una cantidad de amenazas, del cual nosotros, ya que se llegó el momento, ustedes pueden publicar todo esto para que realmente conozca toda la situación que estamos viviendo los líderes del proceso Bella Cruz. Muchas gracias.